Bueno, vamos a continuar con la serie expositiva que hemos venido realizando. Hoy estamos ya iniciando con el capítulo 39 de Génesis. Hace 8 días justamente nuestro hermano Diver nos estuvo compartiendo acerca de los hipócritas en el linaje de Cristo. Y es interesante notar eso porque vimos cómo uno de los ancestros de nuestro Señor Jesucristo, incluso el mismísimo patriarca de la tribu de donde nació nuestro Señor Jesucristo, fue un hipócrita. Fue un hombre que quiso aparentar algo que en realidad no era. Fue un hombre que se apartó de su familia física y espiritual y tuvo un corazón lleno de lujuria, al punto que se acostó con una mujer pensando que era una ramera y resulta que esa mujer era su nuera Tamar, a quien él previamente había engañado haciéndole creer que le iba a dar a su tercer hijo cuando realmente no tenía intenciones de hacerlo. Y cuando uno mira eso, realmente uno dice, ¿este es el ancestro de nuestro Señor Jesucristo? ¿Este es el que forma parte de ese linaje? Pero saben que vimos hace 8 días también cómo Dios obró en la vida de Judá. Y Dios permitió que Judá fuese disciplinado por su pecado. Dios permitió que saliera a la luz ese pecado, que su nuera Tamar lo expusiera de tal manera que él pudo darse cuenta que eso que él tanto condenaba en Tamar, cuando a él le dijeron que Tamar estaba embarazada, inmediatamente fue implacable y dijo, juicio, debe morir. Ahora Tamar lo expone de tal manera que él se da cuenta de que en últimas, eso que él consideraba digno de muerte, eso era él. Él pensaba que Tamar merecía la muerte porque había sido adúltera y resulta que Tamar lo expuso a él en su adulterio. Y así sucede muchas veces en el corazón de aquellos que condenan fuertemente los pecados de los demás. Muchas veces Dios permite que ellos mismos también caigan en eso que tanto condenaban, para que así quede en evidencia de que no son tan buenos como ellos pensaban. Para que así quede en evidencia que esa vara con la que ellos están midiendo muchas veces es una doble vara y hay hipocresía en sus corazones. Pero hermanos, es interesante, volviendo ahí al contexto de Génesis, notar que este capítulo 38 es casi como un sándwich. En el capítulo 37 veníamos hablando sobre la historia de José. Y lo que vamos a ver hoy es precisamente la continuación de la historia de José. Entonces es como si este capítulo 38 hubiese sido colocado aquí de forma intencional para que pudiésemos contrastar y darnos cuenta de que en últimas las promesas de Dios no dependen de nuestro desempeño. El personaje que vamos a estudiar hoy tuvo un mejor desempeño. No era perfecto, pero por lo menos vemos algo más de piedad en él, algo más de integridad en su corazón en el personaje de José. Pero a pesar de eso, no fue José el que era el descendiente de nuestro Señor Jesucristo. Él no formó parte o no fue línea directa del linaje de nuestro Señor. Y eso nos muestra de que nuestro Dios es soberano. Y al final Él puede escoger lo vil y menospreciado del mundo para que solo Él se lleve la gloria. Entonces hoy vamos a estar estudiando la vida de un joven llamado José. Un joven que, si recuerdan, en el capítulo 37 fue vendido por sus hermanos. Hermanos que lo aborrecían porque él jactanciosamente les decía que ellos iban a ser sus siervos. Él tenía un sueño y el sueño venía de Dios, el sueño. Pero la actitud de José al contar ese sueño era una actitud que no era la más prudente y causó el rencor, el enojo de sus hermanos que llevó a que lo vendieran. Ahora lo que vamos a ver en Génesis capítulo 39 es que José, luego de haber sido vendido, termina en una de las naciones más imponentes de esa época, una de los imperios más conocidos y más fuertes en el contexto en el que esto está escrito, y es en el imperio egipcio. Pero antes de entrar ahí, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a poder aprender de este personaje José. Yo creo que si hay un personaje del que podemos aprender o imitar su conducta en aquellas cosas que hizo bien, es precisamente
José. Porque a pesar de sus pecados, a pesar de su orgullo, a pesar de su juventud también, porque era bastante joven cuando eso estaba pasando, José demuestra tener un carácter íntegro y demuestra que Dios estaba con él en todo lo que hacía. Vamos a orar y a pedir al Señor que Él nos ayude en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí reunidos una vez más, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, con el propósito de poder abrir tu palabra, Señor, y ser edificados por ella. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a aprender los principios, Señor, que están contenidos en esta historia de José, ese personaje bíblico, Señor, que tú usaste en gran manera para poder llegar incluso a ser el segundo al mando en una nación tan poderosa como fue Egipto. Gracias por su vida, Señor, gracias por tu testimonio, gracias porque José nos muestra que es posible ser joven y ser íntegro, que es posible ser joven y huir de las tentaciones, que es posible ser joven y amarte a ti con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, mente, corazón y fuerzas. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poder atesorar los principios de tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces en el capítulo 37 vemos que José es vendido a unos ismaelitas. Esos ismaelitas terminan luego vendiendo una vez más a José, pero ahora a un personaje poderoso de Egipto. Vamos a verlo. Génesis capítulo 39, versos del 1 al 3, dice ahí: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. El primer punto que vamos a estar viendo hoy es que conocer a Dios te lleva a ser íntegro en todo tiempo y lugar. Conocer a Dios te lleva a ser íntegro en todo tiempo y lugar. José había pasado por una situación lamentable. Imagínense el dolor de que sus propios hermanos de sangre lo vendieran. No les importó, los vendieron a los ismaelitas y luego siguió siendo vendido. Eso implica que José terminó en una nación con un idioma diferente al suyo. José no hablaba egipcio, pero probablemente tuvo que aprender a hablar egipcio para poder desarrollarse en esta nación. José venía de un contexto cuyas costumbres eran muy diferentes. Las costumbres en la casa de José, como hemos venido estudiando, la principal fuente de la economía era la ganadería. Ellos tenían ovejas, tenían vacas, y cuando ellos se desplazaban, hemos visto ya en varias oportunidades cómo ellos iban con sus animales. Pero ahora él llega a Egipto, donde la economía principalmente se basa en la agricultura. Entonces eso implica también un cambio, un reto para José. José tuvo que aprender a adaptarse en una nación que no era la suya, y simplemente por el capricho de sus hermanos. Yo creo que si había alguien que podía haberse quedado lamentándose ante esta situación, era José. Él podía haberse quedado pensando: mis hermanos son de lo peor. O podía haber renegado contra Dios: ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué tengo que ser vendido como un esclavo? Como si yo fuese mercancía. ¿Por qué, siendo tan joven, tengo que pasar por una situación tan difícil como esta? Para este momento se estima que José estaba en sus 20 años, más o menos. Y en este contexto, siendo un jovencito, tenía que enfrentar un reto muy grande. Además, Egipto era una nación pagana, terriblemente pagana, perversa. Y él, siendo un joven creyente, se desenvolvió allí. Y eso nos muestra en últimas que es posible ser joven, estar en un contexto de mucha iniquidad y aún así ser íntegro delante de Dios. José se pudo haber dedicado a maquinar una venganza contra sus hermanos.
¿Por qué yo no pude tener una vida normal como ellos? ¿Por qué yo tengo que estar ahora acá aprendiendo otro idioma, otra cultura, con gente que no ama al Dios al que yo amo? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Él pudo haber renegado, pudo haber dicho, qué mal estoy pagando, qué difícil me ha tocado en la vida. Pero saben que es impresionante ver que José nunca toma una actitud de victimizarse ante la situación que vivió. José, lejos de culpar a Dios, lejos de culpar a sus hermanos, se enfocó en hacer lo que era la voluntad de Dios. Él entendió que un hombre de Dios debe ser íntegro en todo tiempo y en todo lugar. Si está en la casa de su padre, criando el ganado, gloria a Dios, voy a hacer eso para Dios. O también, si está en Egipto, en un lugar donde había mucha idolatría y mucho paganismo, también ahí José se enfocó en glorificar a Dios. Aquí vemos el carácter de un joven que conoce a Dios, y eso es clave en todo esto, porque la razón por la que vemos a José actuar de la manera que actuó no es por la bondad de José, no es porque José es nuestro superhéroe al que debemos imitar, no. El personaje principal que está orquestando todo esto en José es Dios. Y por eso el autor del libro de Génesis es enfático en decir que Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Y se nos dice ahí específicamente que José fue prosperado. Saben que esa palabra prosperidad es una palabra que tristemente muchos han distorsionado y la han colocado simplemente como prosperidad en el área económica. Mucha gente entiende que cuando alguien es prosperado es porque le va bien económicamente. Pero en este contexto, la prosperidad que vivió José no tenía que ver necesariamente con algo económico. Tenía que ver con el hecho de que Dios estaba con él. José, sin saber, estaba aplicando el principio que vemos en Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, ese es un salmo precioso, yo creo que todos deberíamos memorizar ese salmo. Es un salmo que nos recuerda que el verdadero deleite del cristiano está en Dios, no en el mundo. Salmos capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en mano de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, óigase bien, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y óigase bien, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Y usted me podría decir, pero pastor, ¿y cuál ley tenía José en ese momento? Él no tenía la Biblia completa, no tenía ni siquiera el Pentateuco completo. Pero entonces, ¿de dónde él iba a experimentar la bendición de Salmos capítulo 1? Saben que en ese contexto, la forma como se transmitían las enseñanzas era principalmente por medio de la transmisión oral. Ahora, también es interesante que los egipcios fueron los pioneros en la escritura. Los primeros en escribir fueron los egipcios. La literatura jeroglífica viene de ellos. Entonces es probable que incluso José, recibiendo esa tradición oral, él fuese capaz de escribir las promesas que Dios le había dado a su ancestro Abraham, a su ancestro Isaac, a su padre Jacob. Él podía haber tenido memoria de todo eso. Y yo creo que fue algo que muy probablemente estuvo en el corazón de José, porque él está en una nación perversa. Y para poder mantenerse firme en medio de una nación tan inicua, realmente él iba a necesitar de la palabra de Dios morando en su corazón. Dice en Salmos capítulo 119, verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde el mismo salmista, con guardar tu palabra. La palabra de Dios morando en nuestro corazón es lo que nos ayuda, aún en medio de contextos de mucha iniquidad. Hermanos, y aquí vemos que el favor de Dios estaba con José. José había impactado a este hombre Potifar. Él lo compró siendo un esclavo.
Un esclavo era una persona de no mucho valor. Era una persona que pues alguien compraría simplemente para hacer oficios varios, para hacer aquello que tal vez sería incómodo para él de hacer, pero desde esa posición que tal vez pudiese ser considerada insignificante, José mostró que realmente caminaba con Dios. La prosperidad que recibió José no era necesariamente económica. La prosperidad que él recibió fue que Dios mismo estaba con él. Y fue lo primero que impactó a Potifar. Porque cuando Potifar se refiere a José, él no dice, qué buen administrador es José, o qué hombre de negocios tan prominente. No, lo que dice ahí en Génesis 39:3 es, y vio su amo que Jehová estaba con él. Eso es prosperidad bíblica. Que cuando el mundo nos vea a nosotros pueda decir, Dios está con ese hombre. Se nota que él tiene algo que no tienen las demás personas. Es evidente que Dios mora en él. No quiere decir que va a ser perfecto, que va a ser sin manchas, sin fallas, pero sí debe ser evidente en nosotros como cristianos que Dios está con nosotros y que hay una diferencia sustancial con este mundo caído. Saben que en Tercera de Juan también vemos ese principio. A muchos les gusta este pasaje y lo han sacado mucho de contexto para decir que la Biblia aprueba o está a favor de la prosperidad en un sentido económico, pero simplemente leyendo el pasaje nos damos cuenta que el énfasis de Juan no es en el dinero. El énfasis de Juan es la prosperidad del alma. Miremos Tercera de Juan capítulo 1, dice, el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Dice ahí, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, no simplemente en lo económico, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera ¿qué? ¿Tu bolsillo? No, ¿cierto? Así como prospera tu alma, tu ser, tu interior. La verdadera prosperidad que viene de Dios no tiene nada que ver con algo económico. Tiene que ver con nuestra alma. Por eso dice también en Proverbios que la bendición de Dios es aquella que no añade tristeza. Porque la bendición de Dios está enfocada en nuestro ser, en el alma, en lo que somos. Es ahí donde necesitamos la prosperidad. Y eso era evidente en José. Era tan evidente que Potifar, que era un líder de una nación pagana, pudo reconocer eso. Y pudo decir, es evidente que Jehová está con él. Es evidente. Todo lo que hace prospera en su mano. Y eso nos enseña también un principio muy importante. Y es que los cristianos debemos ser diligentes. Debemos trabajar de tal manera que sea evidente que Dios mora en nosotros. Saben que la Biblia nos muestra, la Biblia tiene una alta ética de trabajo. Por eso en todas las naciones donde el cristianismo bíblico ha penetrado, siempre el factor común que hay en esas naciones es que hay una prosperidad económica como resultado de la aplicación de los principios bíblicos. Porque la Biblia manda al cristiano a trabajar fuertemente, diligentemente, de tal manera que su trabajo no sea para su jefe. Su trabajo debe ser primeramente para Dios. José podía haber pensado, yo que le voy a servir a este pagano idólatra. Ese no es ni convertido, es que Potifar, ese es un título pagano que le colocan a los reyes aquí de eminencia, ¿no? Yo no le voy a obedecer, yo no me voy a sujetar a él. Pero José no tuvo esa actitud. José se sujetó a Potifar sabiendo que sujetándose a él estaba cumpliendo con el propósito de Dios. Tito capítulo 2, vamos ahí. Tito capítulo 2, ahí vemos el mandato específico de Dios para aquellos que trabajan, para aquellos que tienen un jefe. Miren lo que dice Tito capítulo 2, verso 9. Dice, exhorta a los siervos, como era José, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Uy, está como difícil, ¿no? No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina
doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Pueden ver la conexión que hay entre ser un buen trabajador sujeto a su amo y la doctrina? Cuando un trabajador hace su trabajo para la gloria de Dios, él está adornando la doctrina de Dios como Salvador. Le está diciendo a su jefe sin palabras que él tiene un Dios que lo gobierna y que lo lleva a hacer el trabajo que él hace con excelencia. Entonces pregúntate, tú que estás aquí, ¿cómo reaccionas tú, aquellos que son empleados, cómo reaccionas tú cuando te mandan a hacer algo que no te gusta en tu lugar de trabajo? ¿Eres respondón? Es que siempre a mí. No, jefe, usted me la tiene a mí montada, siempre me manda a mí, todo yo. Claro, como ve que soy cristiano, entonces me la monta, ¿por qué no manda al otro? Mande a Pepito Pérez, ese es un impío, ese sí no le dice nada, ¿no? ¿Tienes esa actitud? Una actitud respondona, una actitud cuestionadora ante tu jefe, ante las autoridades que Dios ha puesto en tu lugar de trabajo. Es importante eso. Hay cristianos que tristemente han dado muy mal testimonio en sus lugares de trabajo. Hay cristianos que incluso están pensando, no, pues mi jefe tiene plata, eso yo no le voy a trabajar con excelencia porque él está tapado en plata. Entonces, como él ya tiene tanto dinero, ¿yo para qué me voy a desgastar aquí a matarme? No, yo hago lo que pueda y trabajo a media máquina. Saben que José, en ese contexto, le estaba trabajando a un hombre que estaba en la nación más poderosa de la época. José podía haber dicho lo mismo. Potifar está tapado en plata. La nación egipcia, ¿qué más quieren? No, ya, yo que voy a ayudarles a ellos. Antes yo voy a sacar para mí. Pero no vemos esa actitud en José, vemos un hombre íntegro. Ahora, eso no quiere decir que tú tengas que aguantar y soportar todo lo que te diga tu jefe y no decir nada, pero sí quiere decir que tú debes tener una actitud de respeto, una actitud de sujeción ante tu jefe y buscar oportunidades propicias donde les puedas manifestar tal vez si hay algo que no te gusta en tu trabajo, si hay algo que sientes que se está haciendo mal, pero debe hacerse con una actitud de respeto. Porque el cristiano está glorificando a Dios no solamente en la iglesia, no solamente en su casa, sino también en su lugar de trabajo. Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro 2, verso 18 dice, criados, y otra vez los criados en ese contexto eran los siervos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y óigase bien, no solamente a los buenos y afables, eso es fácil, sino también a los difíciles de soportar. Y miren la razón, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Una vez más, el respeto y la sujeción del trabajador hacia su jefe, le está hablando a su jefe acerca de quién es su Dios. Cuando un jefe ve que uno de sus trabajadores simplemente es respondón, es una persona que todo el tiempo está renegando de su trabajo, se está quejando, él no va a ver una gran diferencia en él. Y él tendrá derecho hasta cierto punto de cuestionar su cristianismo, porque Dios mismo está estableciendo estos principios para los trabajadores. Primera de Timoteo capítulo 6, ahí vemos una vez más reflejado ese principio. Primera de Timoteo capítulo 6, versos del 1 al 2, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos ¿de qué? De todo honor. ¿Y para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y óigase bien, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Es muy común también escuchar que cuando el jefe es cristiano, como que se relaja el trabajador, ¿no? Ese es mi hermano en la fe. ¿Y qué hubo? ¿Qué pasó, fulano? ¿Por qué llegó tarde? No, estaba orando, usted sabe, ¿no? Somos hermanos en la fe, entonces
estaba en oración, es que tuve un tiempo con el Señor muy bueno, entonces por eso llegué tarde al trabajo. O bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino un día a trabajar? No, es que se acuerda que anoche hubo vigilia en la iglesia, entonces estaba trasnochado y pues usted sabe, ¿no? Primero el reino de Dios. Y muchos empiezan a colocar excusas espirituales cuando saben que el jefe es cristiano para aprovecharse, ¿no? Para decir, bueno, voy a sacar provecho de él, pero lo que está diciéndole Pablo aquí a Timoteo es así no debe ser. Antes, si tú sabes que tu jefe es cristiano, trabájale con más denuedo, trabájale con más esfuerzo. ¿Por qué? Porque ese es tu hermano en la fe. Y ambos, siendo creyentes, se benefician de ese buen servicio. Entonces es muy importante, la Biblia nos coloca una alta ética de trabajo. Es lamentable, yo he escuchado jefes cristianos, empresarios cristianos decir cosas como yo prefiero no contratar cristianos. Porque los cristianos siempre tienen una excusa para todo. Que el domingo no pueden porque están en la iglesia, que el miércoles, que el lunes, que van a ir a todos los días a la iglesia, que tienen una excusa, que la oración, que esto, que lo otro, y siempre están colocando excusas. En cambio, contrato a un impío, una persona que se supone no conoce a Dios y es mucho más diligente en su trabajo. Y es lamentable que eso suceda. Pero hermanos, vemos en José que él no era así. José era un ejemplo de diligencia, a pesar de su juventud. A veces mucha gente también piensa, no, es que los jóvenes están en esa etapa difícil y bueno, se sabe que los jóvenes tienen muchas luchas, muchas dificultades y parece que por el simple hecho de ser jóvenes de alguna manera los tratan como de justificar, ¿no? Bueno, pues es que hay que entenderlo porque está en su juventud. Pero mirando aquí este ejemplo, en plena juventud, en sus 20s, José estaba sirviendo a Dios con excelencia. José estaba siendo el mayordomo que Dios demanda que él sea en una nación pagana, sin el apoyo de sus hermanos, sin su familia de sangre, y él solito con el Señor estaba glorificando a Dios en medio de una nación corrupta. Y no solamente José, de hecho nosotros nos vamos a toda la Biblia y vemos jóvenes piadosos. Daniel en Babilonia. Daniel vivió en una cultura pagana, todo el mundo pensaba en hacer el mal y Daniel en ese contexto dice que propuso en su corazón no contaminarse. Un jovencito glorificando a Dios con su vida en medio de una nación pagana. Miramos el mismo Josías también, era un joven. Josías, en medio de una Israel pagana que se había alejado totalmente del Pentateuco y de lo que Dios había establecido, ese jovencito se paró y dijo, no, vamos a hacer las cosas como Dios dice que son. Y ese jovencito volvió a restablecer la Pascua en toda la nación de Israel. Tremendo. El mismo Pablo le escribe a Timoteo, siendo joven, diciéndole, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé que ejemplo. Y este personaje José nos está haciendo ejemplo a nosotros y le ha sido ejemplo a creyentes a lo largo de toda la historia de la iglesia. Proverbios capítulo 22 nos habla también acerca de la importancia de la diligencia. Proverbios capítulo 22 verso 29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. José era un hombre solícito en su trabajo y llegó a estar delante de un rey, de una persona que tenía un cargo de prominencia como era este hombre Potifar. Entonces, si seguimos leyendo ahí en Génesis capítulo 39, dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Imagínense eso. Él era un esclavo. Él tenía el cargo más bajo que alguien podía tener dentro de la casa y de repente lo asciende a mayordomo personal, al punto que le da todo lo que tenía. ¿Usted le confiaría todo lo que usted tiene a otra persona? Y si lo haría, ¿qué características buscaría
en esa persona. Bueno, esas características muy probablemente eran las que estaban en José. Un hombre confiable, un hombre íntegro, un hombre solícito en su trabajo, diligente, un hombre de palabra, un hombre que lo que decía lo cumplía. Y por causa de ese testimonio, por causa de esa diligencia, halló favor delante de Potifar. Si seguimos leyendo, ahí dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Imagínense ser un hombre tan confiable que su jefe simplemente se preocupaba por comer. Todo lo demás que se encargue José. Así de confiable era. Un jovencito en sus 20 años había llegado a ser el mayordomo personal de la persona más importante de Egipto en ese contexto. Saben que el libro de Proverbios también nos habla mucho acerca de eso, la importancia de la diligencia. Necesitamos ser personas diligentes en todo lo que hacemos, diligentes en nuestra vida espiritual, diligentes en nuestra vida laboral, diligentes en nuestra vida eclesiástica, diligentes en todo lo que el Señor nos permita estar. Proverbios capítulo 10 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Es una realidad. Hoy en día se valora mucho el hecho de tener una carrera profesional, ¿cierto? Como que la gente dice: no, el logro más grande de mi vida es que mis hijos sean profesionales, porque ahí siento que ya cumplí. Pero ¿saben que de nada sirve llegar a ser profesional si no somos diligentes? Es una realidad. De hecho, hay muchas personas que sin tener una carrera profesional han sido diligentes y han sido prosperados. Económicamente les ha ido muy bien. Hay millonarios, Mark Zuckerberg, entre otros, que no tienen una carrera profesional, pero han sido muy diligentes en lo que Dios les ha permitido hacer. Entonces es muy importante la diligencia para nuestras vidas. Debemos tener claro que el Señor ha establecido a la diligencia como el medio para traer la provisión económica para nuestras vidas y también la provisión espiritual. Una persona que no es diligente en su vida de oración, que no es diligente en su estudio de la palabra de Dios, va a estar estancado, no va a crecer. Por eso decía el autor del libro de Hebreos que algunos, debiendo ser ya maestros, todavía son niños, que hay que darles todavía lechita espiritual, porque no han avanzado precisamente porque han sido negligentes. Proverbios capítulo 21, Proverbios 21, verso 5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Los pensamientos del diligente. Una persona diligente sabe que tiene que trabajar, sabe que las cosas no llegan gratis, sabe que apostándole en un partido de Bucaramanga Santa Fe no se va a hacer millonario. Una persona diligente sabe que hay que trabajar y no busca medios fáciles para obtener de alguna manera su soporte económico. Proverbios capítulo 12 en el verso 24. Proverbios 12:24 dice ahí la palabra de Dios: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Lo estamos viendo en la vida de José, un hombre que era un siervo, un hombre que estaba en un cargo bastante bajo, termina enseñoreando, termina siendo mayordomo. Proverbios capítulo 13 en el verso 4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será ¿qué? Prosperada. ¿Pueden ver una vez más cómo la prosperidad del alma? Dice ahí: más el alma, no el bolsillo, el alma de los diligentes será prosperada.
La prosperidad que viene de Dios tiene que ver primeramente con nuestra alma, con nuestro ser, con lo que somos. Hermanos, saben que desde el principio vemos que nosotros fuimos creados para trabajar. Mucha gente que piensa que el trabajo es la maldición de Dios, pero eso no es cierto. Lo que fue la maldición de Dios es que será con el sudor de la frente, que ahora costará más ganarse el sustento. Pero desde el principio, antes de que el pecado entrara en el mundo, cuando todo era bueno en gran manera, parte de lo que era bueno era que el hombre trabajara, que se dedicara a cuidar el huerto. Hay gente que piensa también, no, el paraíso será estar todo el día acostado en una hamaca a la orilla de un río y eso sería el paraíso para mí. Pero no es la imagen que vemos en las Escrituras. Aquí vemos que desde el principio Dios estableció al hombre para que trabajara, para que labrase el huerto. Entonces debemos tener claro eso, debemos desarrollar una cosmovisión bíblica del trabajo. El trabajo no es una maldición, pero el esfuerzo que tenemos que hacer ahora y lo difícil que es ganarse el pan, sí es la consecuencia del pecado. Pero vemos que a José no le importó eso. A pesar de que era difícil, a pesar de que estaba solo, a pesar de que era un joven y podía haberse distraído con tantas distracciones que había en Egipto, José podía haberse puesto a buscar su Cleopatra. José pudo haber dicho, bueno, vamos a ver qué hay de interesante, dónde son las fiestas aquí en Egipto. Pero no vemos nada de eso. Vemos un hombre que fue diligente en hacer lo que debía hacer. Un hombre que como mínimo tuvo que aprender otro idioma. Un hombre que como mínimo tuvo que aprender también otro oficio económico. Tuvo que aprender la agricultura. Fue un hombre que tuvo que lidiar con todo esto, siendo algo que él mismo no había propiciado. Pero él entendió también un principio que vemos en Colosenses capítulo 3, y es que todo lo que hacemos, sin importar el lugar, sin importar el tiempo, todo debemos hacerlo siempre para Dios. Colosenses capítulo 3, verso 23, dice, y todo lo que hagáis, óigase bien, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando tú haces algo, ¿lo haces para Dios? ¿O lo haces para servir al ojo? Lo haces para que te vean, para que te den la palmadita en la espalda, para que te digan, bien hecho, buen trabajo, qué buen hermano, qué persona tan espectacular. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Y es una pregunta muy personal. Yo creo que debemos preguntarnos a manera de aplicación en este primer punto. ¿Tú eres una persona íntegra en todo tiempo y en todo lugar? Aun cuando estás en un sitio donde tal vez nadie te conoce, como José en Egipto. Mucha gente cuando llega a una ciudad donde nadie lo conoce, inmediatamente piensa, ahora sí, voy a pecar, nadie me conoce acá, voy a hacer lo que quiera. Pero José no hizo eso. A pesar de que la nación egipcia le podía dar mucha oportunidad para el pecado. Pregúntate también, ¿tú cómo reaccionas ante las adversidades? Cuando llega una situación difícil a tu vida, ¿a dónde vas tú? ¿Vas a la queja? ¿Vas a la frustración? ¿Vas a la amargura? ¿O haces tu parte como José? Entendiendo en últimas que lo que se escapa de tu control, tú no lo puedes cambiar. Tú solamente puedes hacer lo que está a tu alcance. Y José se enfocó en eso. José fue excelente en lo que él debía hacer. No se dejó distraer, no se dejó llenar de amargura o de rencor en su corazón, sino que trabajó en lo que era la voluntad de Dios para su vida. También pregúntate, ¿qué dice de ti o qué dice de tu Dios más bien la forma en que trabajas? ¿Qué dice de tu Dios la forma en que trabajas? Si tu jefe observa tu rendimiento laboral, ¿qué pensaría acerca de Dios? O de pronto los que no son empleados, ¿qué dice de tu Dios la forma como llevas tu empresa? La forma como obtienes tu sustento. ¿Qué dice eso de Dios? Los que te observan, ¿no? Los que te ven. ¿Qué pueden decir? Este hombre es un empresario
que definitivamente está con Dios. Se nota que su alma está prosperando. O definitivamente, no, este es un empresario como mañoso. Este es un empresario que si puede, evade impuestos. Este es un empresario que apenas tiene la oportunidad de tumbar a alguien, lo hace. ¿Qué dice la forma como tú manejas tu empresa de tu Dios? También pregúntate, ¿los que están a tu alrededor ven que Dios está contigo? Prosperando tu alma principalmente. Los que están a tu alrededor pueden decir eso. Sí, yo veo que mi papá está siendo prosperado en su alma. Yo veo que mi papá está caminando con Dios. O ven lo contrario. O ven queja. O ven ingratitud. O ven insatisfacción todo el tiempo. Amargura en tu corazón. Aquellos que te observan más de cerca pueden decir que eres una persona diligente. O más bien dirías que eres una persona negligente. ¿Qué dirían los que te observan más de cerca? ¿Dirían que tú eres más bien perezoso o que eres una persona esforzada y solícita en su trabajo? ¿Eres una persona que usa excusas espirituales? Es que hoy no fui a trabajar porque me quedé dormido y usted sabe que Dios es soberano, ¿no? Si Dios permitió que yo me quedara dormido, pues algún buen propósito tendrá. Usas la soberanía de Dios para excusarte, para no hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Hermanos, saben que nosotros como cristianos estamos llamados a ser los mejores trabajadores que hay. Es una realidad. Nosotros como cristianos debemos ser los mejores trabajadores que hay. Y José fue un ejemplo de eso. Y así como José fue un trabajador excelente, cada cristiano está llamado a ser un trabajador excelente, porque su trabajo no lo hace para su jefe, su trabajo no lo hace para su empresa, su trabajo lo hace principalmente para Dios. Y como lo hace para Dios, lo hace con excelencia para la gloria de Él. Miremos Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, ese es un texto bastante conocido. Dice ahí la palabra: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando Potifar veía a José, no decía qué gran José, decía Jehová estaba con él. Así debería ser en nuestras propias vidas. Cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros hacemos cualquier otra cosa en nuestras propias vidas, debemos asegurarnos de ser diligentes, para que por medio de esa diligencia la gente que nos observa pueda ver a nuestro Padre, pueda ver la gloria de Dios reflejada en medio de lo que hacemos. Hermanos, imagínense, este jovencito José, sin tener una Biblia completa, sin tener una iglesia tampoco que lo respaldara, él no podía congregarse así como nosotros, sin tener el Espíritu Santo morando de forma permanente en él, ni siquiera con una familia de sangre que le apoyara. Este hombre logró impactar a la nación más grande y poderosa de su época. Entonces, ¿cuánto más no puede hacer el Señor con nuestras vidas? ¿Cuánto más no puede hacer el Señor a través de la diligencia que tú tengas en tu lugar de trabajo? ¿Cuánto más no puede hacer el Señor en tu vecindario, en el lugar donde tienes tu empresa, en el barrio donde vives? ¿Cuánto más no te puede usar el Señor? Si lo hizo con José, siendo un jovencito, estando solo, sin tener mayor apoyo más que Dios mismo, ¿cuánto más no lo puede hacer contigo? Que perteneces a una iglesia, que tienes al Espíritu Santo morando en ti, que puedes gozar por la gracia de Dios de una familia de sangre y una familia también espiritual. ¿Cuánto más no puedes ser tú un instrumento útil en manos de Dios? Lo siguiente que vamos a ver hoy es que conocer a Dios te lleva a ser íntegro en tu sexualidad. Este hombre José no solamente era íntegro
en su trabajo que hacía con excelencia, era un hombre íntegro en su sexualidad. Y es algo de lo que este mundo carece hoy en día. Este hombre tuvo la oportunidad de que la mujer tal vez más importante del imperio egipcio se le ofreciera. Y era un joven. Y él podía haberse justificado y pensar, pues ya estoy en edad, ya puedo estar con ella. Además las hormonas están haciendo su trabajo, así que es mi oportunidad. Pero vemos integridad en el área sexual. Este hombre realmente está siendo prosperado una vez más, no solo en lo económico, está siendo prosperado en todas las cosas, en todas las áreas de su vida. Miremoslo, Génesis 39, verso 7 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y dice el 8, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Pueden ver la integridad de este hombre? Ese hombre tenía la oportunidad de estar con la que probablemente era la mujer más hermosa de Egipto. Porque para haber llegado a ser la esposa de Potifar es porque esta mujer probablemente había pasado por un concurso de belleza y había sido escogida como la más hermosa de todas. Y en ese contexto, este jovencito íntegro, lleno del Espíritu Santo, que Dios estaba con él, este hombre le dice no. Saben que es muy común y he escuchado a veces a muchas personas decir: es que cuando uno es joven no se puede. Cuando uno es joven va a caer. Eso no se haga el fuerte, que el hombre joven cae en pecado sexual. ¿Y qué de José? ¿Y qué de este jovencito? Sin iglesia, sin la Biblia completa, sin el Espíritu Santo morando permanentemente en él, íntegro. Le dijo a la mujer tal vez más hermosa de esa nación: no quiero estar contigo. Y eso debió haber tocado mucho el orgullo de esta mujer. Ahora es impresionante también porque aquí vemos dos principios que son muy útiles para la lucha contra la tentación sexual. Si usted es un joven, tome nota. Primer principio: el pecado sexual, y si no es joven también tome nota, el pecado sexual siempre, óigase bien, siempre afecta a otros. Nótese que José no está pensando: es que si yo estoy contigo, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Cuáles son las consecuencias para mí? No. En la lucha contra la tentación sexual, José lo que hizo fue pensar: le voy a hacer daño a Potifar, ese hombre que ha confiado en mí. ¿Cómo puedo yo hacerle eso cuando él me ha dado a cargo todo? Él ha confiado totalmente en mí, me ha hecho su mayordomo personal. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Saben que una de las mentiras más grandes de Satanás, y específicamente en esta área de la tentación sexual, es hacerle creer al joven que su sexualidad es un asunto privado. No, es que mi sexualidad la vivo yo y nadie se mete. Y yo, después que no le haga daño a nadie, yo puedo hacer lo que quiera. Este mes, tristemente, celebran muchos lo que llaman el mes del orgullo gay. Y el grito, la bandera que muchos sacan es: soy así, y después que yo no le haga daño a nadie, ¿cuál es el problema? Pero el problema es que el pecado siempre le hace daño a alguien. Siempre. Tal vez tú no lo ves porque estás pensando simplemente en ti, en lo que te agrada, pero bíblicamente hablando, el pecado siempre afecta a otros. Miremos el libro de Job, Job capítulo 24. Job capítulo 24, en el versículo 15, para ver cómo es el razonamiento de una persona adúltera. Job capítulo 24, verso 15 dice: el ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo: no me verá nadie, y esconde su rostro. La persona adúltera, la persona que está practicando el pecado sexual, muchas veces piensa: nadie se va a enterar. Entonces esperemos a que llegue la noche, se pone todo oscuro y listo, nadie se va a dar cuenta.
Pero la realidad es que el adulterio siempre trae consecuencias. Si tú adulteras físicamente, no solo pecas tú, peca la otra persona con la que cometes el adulterio. Pecas contra la familia de esa persona que está siendo afectada porque su familiar está en pecado. Tú mismo pecas contra tu propio cuerpo, dice la palabra. Huid de la fornicación, porque el que fornica contra sí mismo peca. Pecas contra tus familiares, porque estando en pecado tú no vas a poder ser el cristiano que Dios quiere que tú seas. No vas a poder glorificar el nombre de Dios. Ahora, si tú no cometes el acto físico, sino que cometes el adulterio en tu mente, que es muy común también hoy en día con las redes sociales, con los medios de comunicación, y la gente, muchos dicen, pues ¿cuál es el problema si yo no le estoy haciendo daño a nadie? No estoy tocando a nadie, estoy viendo ahí una pantalla y ya. Entonces, ¿por qué no? Además me sirve para explorarme, para conocerme. Muchos usan esos argumentos. ¿Sabes que cuando tú consumes pornografía, tú te estás convirtiendo en cómplice de la trata de personas? Según las estadísticas, el 95% de la trata de personas en el mundo está relacionada con la industria pornográfica y la explotación sexual. Cada vez que tú ves un video pornográfico, lo que sucede es que estás patrocinando ese contenido y estás haciendo que aquellos que manejan la industria ganen más dinero. Y con ese dinero van a explotar más personas, van a forzar a muchas mujeres que podrían ser tus familiares o que son los familiares de alguien más, y las van a obligar y a forzar a participar de una industria que las denigra, que las pisotea y que incluso en algunas ocasiones les quita la vida. Entonces el pecado siempre trae consecuencias para otros. No es algo inocente cuando tú decides simplemente ver pornografía en tu celular o ver pornografía en la televisión. Cuando tú decides participar de eso, te estás ensuciando tú mismo y estás dañando a otros. Es una triste realidad. Hay millones de mujeres alrededor del mundo. Mujeres que son las hijas de alguien. Mujeres que probablemente son las mamás de alguien. Que son las hermanas de alguien. Y sobre todo que son la creación de alguien. Son la creación de Dios. Y tú, si decides simplemente participar de eso, estás siendo cómplice. Entonces, el pecado siempre trae consecuencias para otros, siempre. Lo otro que vemos que José utilizó para poder luchar contra la tentación sexual fue reconocer que el pecado no solamente es un pecado o no solo afecta a otros, sino que afecta en últimas a Dios. Esa es la motivación principal para apartarnos del pecado. El pecado es un grande mal contra Dios. El pecado es un grande mal contra Dios. Miren lo que dice ahí Génesis capítulo 39, finalizando el verso 9, dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Nótese que José no minimizó el pecado. José no dijo, bueno, eso es una canita al aire, un desliz, algo que pues no es tan grave, de vez en cuando lo podemos hacer. No. José dijo, eso es un grande mal, ¿yo cómo voy a hacer algo tan terrible? José tenía una perspectiva correcta de lo que el pecado es. El pecado es en sobremanera pecaminoso, como dicen Romanos. El pecado es algo abominable delante de Dios. El pecado es algo que el Señor mismo aborrece. El pecado es la razón por la que Cristo fue abandonado en la cruz del Calvario, por la que Él gritó, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El pecado es un asunto serio. Saben que mucha gente, precisamente en este mes del orgullo y de todas estas celebraciones, mucha gente empieza a decir cosas como, pero al fin todos somos pecadores. Pero ¿cuál es el problema? Si tú también pecas, solo que de otra forma. Pero la diferencia está en que un cristiano no se siente orgulloso de su pecado. Un cristiano se duele, se lamenta y no exige que su pecado sea aprobado y aceptado por todos. Un cristiano, por el contrario, anhela apartarse de eso. Y anhela que sea Dios el deleite de su alma,
el que le traiga verdadera prosperidad a su corazón y le ayude a vivir para aquello que trae verdadera satisfacción, porque solo en Dios nuestra alma puede estar plena. Decía el pastor Charles Spurgeon: si Cristo murió para salvarme de mis pecados, yo simplemente no puedo jugar con el pecado que mató a mi Salvador. Yo no puedo jugar con lo que fue la razón por la que mi Salvador tuvo que morir cruelmente en la cruz, recibiendo el castigo de un criminal. Yo no puedo jugar con eso. Es algo que el Señor simplemente aborrece. Romanos capítulo 6 en el versículo 23. Romanos 6:23 dice ahí la palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Para Dios no es algo liviano. Para Dios no es algo, un pequeño desliz, una canita al aire. No. Para Dios es un asunto bastante serio. La paga del pecado es muerte, y no solo es la muerte física, sino la muerte eterna. Una ilustración que me gusta usar cuando salimos en las misiones urbanas y hablamos con la gente, yo le digo a las personas: bueno, si tú conoces a una persona que fue condenada a 2 años de prisión, ¿qué pensarías? ¿Es una buena o una mala persona? Muchos dicen: bueno, pues si fueron 2 años, pues es como mala, pero no tanto, no es tan mala, hay gente peor. Dice: bueno, ¿qué pasaría si en vez de 2 años la condenan a 10? Uy, pues si son 10 años, ya es alguien como más peligroso, ¿no? Porque ya, eso es una condena ya altica, ¿no? 10 años. Bueno, ¿qué pasaría si ahora te digo que a una persona la condenan a 40 años de cárcel? No, eso, una persona terrible, tiene que haber sido un asesino. 40 años de cárcel, debió haber hecho algo fatal, algo terrible. Bueno, saben que la Biblia dice que la paga de nuestro pecado es la muerte eterna, un castigo eterno por lo que hemos hecho. ¿Qué pensaríamos entonces de aquellos que hemos cometido un delito que merece un castigo eterno? Somos malvados. El pecado no es un asunto liviano, no es algo mínimo, no es algo para menospreciar, para minimizar, ¿no? El pecado, como dicen Romanos, es en sobremanera pecaminoso. Y esa concepción fue la que guardó a José, porque en últimas era un joven y probablemente tenía que luchar con sus pasiones juveniles. Pero lo que le ayudó a José a ver que era inconcebible el pecado fue darse cuenta que era un grande mal contra su Dios. ¿Cómo le voy a hacer yo ese grande mal a mi Dios? Nótese que nunca José habla de manera egoísta. Él nunca está pensando cómo el pecado me afecta a mí. Él está pensando que el pecado le hace daño a su prójimo, que el pecado le hace daño a su Dios. ¿Recuerdan cuáles son los dos mandamientos que resumen toda la ley? Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Para luchar efectivamente contra la tentación sexual, tú tienes que tener presente que debes amar a Dios sobre todas las cosas, y amar a Dios implica no hacer nada que le ofenda. Y en segundo lugar, tú debes amar a tu prójimo, y cuando tú pecas, afectas a tu prójimo. Es una realidad. Entonces, estos dos principios ayudaron a José y ayudaron a que él pudiese mantenerse firme a pesar de la tentación. Ahora, tristemente, esta mujer, muy probablemente dolida en su orgullo, al ver que José no cedía a sus pretensiones, esta mujer insiste. Vamos a verlo, Génesis 39 en el verso 10 dice: hablando ella a José cada día, imagínense la intensidad, cada día, y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Yo me imagino esa escena. Si hay algo que podemos cuestionar tal vez de José,
fue el no haber huido antes. Él permitió de alguna manera que cada día ella le hablara, y aunque él no la escuchaba, él no le ponía atención, la realidad era que era una tentación constante, que hubiese sido mucho más sabio haber cortado desde mucho antes. Yo me imagino esa escena, ¿no? José llega ahí a trabajar al palacio en Egipto y se la encuentra y... Hola, Josecito, ¿cómo estás? Josecito, ¿cómo me queda la túnica que tengo puesta? ¿Combina con mis ojos? ¿Combina con mi maquillaje? Josecito, mi esposo se fue. Estamos solos. Si quieres puedes subir. Acá estoy en el segundo piso. Imagínense eso todos los días. Esta mujer diciéndole, Josecito, mi esposo me tiene abandonada. No me dedica tiempo. En cambio tú eres tan esforzado. Tú eres tan joven, eres tan guapo. Esto dice que era de hermoso semblante. Tú eres tan hermoso, José. Yo me merezco un hombre como tú, un hombre lleno de vida. No como mi esposo que ya es un viejo. Imagínense eso todos los días. Josecito, qué bien te ves hoy. Qué guapo estás. Eres tan hermoso, Josecito. ¿Quieres probar la nueva cama que alisté? ¿Qué tal si la pruebas? ¿Qué tal si te sientas? Imagínense eso todos los días. Hermanos, la palabra nos muestra que la estrategia de una mujer ramera, de una mujer que no tiene temor a Dios, de una mujer que simplemente está buscando hacer tropezar en esa área a un hombre, son sus labios, son sus palabras. Las palabras de una mujer impía, de una mujer que no conoce al Señor, pueden terminar reduciendo al hombre incluso a un bocado de pan. Proverbios capítulo 7, todo ese capítulo habla acerca de las artimañas de la ramera. Dice Proverbios 7 en el verso 18. Miren lo que dice esta mujer. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Verso 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Las artimañas de la mujer ramera tienen que ver muchas veces con hablarle al hombre. Y por eso es importante, los hombres que estamos acá, cuando haya una mujer que le hable a usted de forma indecente, córtelo. Inmediatamente, radical. Así le digan grosero, así le digan, no, pues es que usted es como demasiado radical, demasiado cortante, no importa. Piense como José, ¿cómo voy a permitir yo que suceda este grande mal en contra de Dios? ¿Cómo le voy a hacer ese daño a mi esposa? ¿Cómo le voy a hacer ese daño a mis hijos? Y en últimas, ¿cómo le voy a hacer ese daño a Dios? ¿Cómo voy a permitir que simplemente esta mujer se acerque a mí de manera indecente? Los hombres debemos ser radicales en eso. Si hay algo que se le puede cuestionar a José, fue no haberlo hecho. Y por causa de eso llegó a una situación tan incómoda donde ella incluso lo estaba forzando. Yo creo que quería probablemente hasta violarlo. Pero José, en medio de esa tensión, sale corriendo, huye de ahí y le deja en últimas sus ropas. Y ese es otro principio. Ahora, lo ideal es no llegar a este punto. Lo ideal es haber huido mucho antes. Cuando ella empezó a hablarle cada día, él debió haber hablado con Potifar. Y en últimas, si Potifar lo echaba, si Potifar decidía no confiar más en él, es mejor eso a desobedecer a Dios o a cometer una gran ofensa en contra a él. Pero en últimas vemos que José también aplicó otro de los principios bíblicos que nos ayudan en cuanto a la tentación sexual, y es precisamente el huir. El huir. Cuando se trata de la tentación sexual, usted no debe hacerse el fuerte, usted no debe hacerse el Sansón, el que va a poder, el que tiene la capacidad. No, si usted hace eso va a caer. Y tristemente ha sucedido, y ha sucedido con hombres de Dios, ha sucedido con personas que estaban en el ministerio, pero que simplemente
por no tener cuidado, por no huir de la tentación en el momento en que la perciben, han terminado muchos sucumbiendo. Han terminado rendidos ante la suavidad de las palabras de una mujer sin temor a Dios. Primera de Corintios capítulo 6, verso 18 nos dice específicamente: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando se trata de la fornicación, el mandato de Dios es: huye. Sé un cobarde. Es mejor que digan aquí corrió que aquí murió. ¿Cierto? Entonces necesitamos tener eso muy presente. Ahora, hoy en día la esposa de Potifar no necesariamente es una persona de carne y hueso. La esposa de Potifar nos puede salir acá, en el celular. Nos puede salir en el televisor. La esposa de Potifar hoy en día puede estar detrás de una pantalla. Puede estar escribiéndonos cada día, pero en el WhatsApp, o en el Telegram, o en el Messenger, o en las diferentes redes sociales que hay, en el Instagram. Y debemos tener la capacidad de huir antes de que lleguemos a una situación de tensión como la que tuvo que pasar José. Y debemos pedirle a Dios eso. La iglesia debe ser un ejemplo de pureza sexual. Dice Pablo a la iglesia de Éfeso que entre los cristianos no se debería ni nombrar la fornicación. Entre los cristianos deberíamos ser conocidos como aquellos que practican la pureza moral, que los hombres y las mujeres se guardan sexualmente hasta el matrimonio, que los hombres y las mujeres se esfuerzan por llegar vírgenes al matrimonio. Ese es el estándar de Dios. Por más de que este mundo trate de enseñar otra cosa y decir que primero se vayan a vivir juntos, que se conozcan, que prueben a ver si son compatibles. Ese es el estándar del mundo. Pero el estándar de Dios es muy diferente. Y José lo tenía claro. Por eso José prefirió huir, aunque eso también le trajo consecuencias. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, vemos ahí también lo que es el principio del reemplazo. El principio del reemplazo es que nosotros debemos huir o apartarnos de aquello que no le agrada a Dios, pero al mismo tiempo debemos correr o llenarnos de aquello que sí le agrada a Él. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 22, dice ahí la palabra: huye también de las pasiones juveniles. Pero nótese que no se queda ahí. Huye también de las pasiones juveniles y sigue. Hay que huir de algo y hay que seguir algo. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Como decía nuestro hermano Miguel al principio, no simplemente es huir de la tentación y ya, porque en últimas eso no soluciona todo. Pero debemos huir de la tentación y huir a Dios, porque Él es nuestra torre fuerte. Él es el que nos levanta, Él es el que nos fortalece. Yo me imagino después de esto, José debió haber salido probablemente a orar, a postrarse delante de Dios. Señor, perdóname por no haberle puesto freno antes. Perdóname, Señor, porque casi caigo con esta mujer tan terrible. Esta mujer que ha tratado insistentemente de que yo esté con ella. Pero yo no quiero fallarte, Señor. Dame de tu fuerza. Dame de tu poder. Capacítame, Dios, porque en mi carne yo no puedo. Pero si tú estás conmigo como has estado hasta hoy, yo voy a poder soportar. Voy a poder huir de la tentación y voy a poder seguirte a ti. Y uno pensaría después de esto, es un acto de obediencia radical al Señor. Un acto donde él tuvo que salir muy probablemente desnudo o en paños menores, huyendo. Y en ese contexto uno pensaría, no, pues ahorita se viene una tremenda bendición para José. O sea, Dios va a premiar su obediencia. Pero vamos a ver que precisamente lo que se viene para José es más aflicción. Por obedecer a Dios terminó siendo acusado falsamente por una mujer impía y terminó siendo encarcelado. Vamos a verlo, Génesis 39, verso 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera,
llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: a mí me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Imagínense eso, esta mujer en medio de la rabia, en medio del enojo de que José no quiso estar con ella, que prefirió salir corriendo, esa mujer lo que hace es difamarlo en toda la casa. Imagínense todos aquellos que conocían a José como un buen mayordomo, como alguien muy excelente en su trabajo, su testimonio estaba siendo falsamente pisoteado. Y luego se acerca a su esposo y le dice: este hombre vino a deshonrarme. Ahora, ¿qué voz escucharía más Potifar que la de su esposa? Y sin embargo, Dios tuvo misericordia también de José, porque Dios tenía un propósito más allá de todas estas dificultades que José estaba viviendo. Y en últimas, el tercer y último punto que vamos a ver hoy es que conocer a Dios te lleva a ser íntegro aún en medio de injusticias. Aún en medio de injusticias. Esto fue una injusticia. Sin embargo, Dios obró en el corazón de Potifar, porque la reacción natural hubiese sido matarlo. Vino a deshonrar a mi mujer, que muera. Sin embargo, como Dios estaba con José y como Dios tenía un plan mayor que las mismas dificultades que José estaba enfrentando, Dios permitió que él fuese a la cárcel. Génesis 39, verso 21 dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Tremendo eso, ¿no? Dios le guarda la vida a José, permite que Potifar le extienda misericordia, y ahora en la cárcel, por el carácter íntegro de José, por la diligencia que estudiamos en el primer punto, ganó también el favor del carcelero, al punto que el carcelero hizo lo mismo que Potifar. Este hombre es tan excelente que mejor que administre él, yo solo superviso, dejo que él haga su trabajo porque es alguien bastante bueno en lo que hace. Entonces, en últimas, aun cuando vienen dificultades, aun cuando vienen injusticias a nuestra vida, incluso injusticias por hacer el bien, como lo que le pasó aquí a José, podemos estar confiados en que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, hermanos, ir a la cárcel no es una tragedia. Si Dios está con nosotros y estamos haciendo la voluntad de Dios, ser presos de la libertad no debería preocuparnos excesivamente. Porque si estamos en la cárcel por haber hecho la voluntad de Dios, que es cosa de tiempo, yo creo que es muy probable que, como va el mundo, en cuestión de unos años, veamos cada vez más cristianos en las cárceles como consecuencia de supuestos delitos de discriminación. Porque así es como tildan a los cristianos. Es que son los que están discriminando, los que no aman, los que son homofóbicos, los que atentan contra la libertad de los demás y cosas por el estilo. Pero si eso llegase a pasar algún día, tú puedes estar confiado en que si Dios está contigo, tu alma será prosperada, en la cárcel o fuera de ella.
Y puedes tener gozo a pesar de las circunstancias difíciles. Entonces, a manera de aplicación, preguntémonos, ¿tú eres consciente de que tu pecado afecta a otros? No solo el pecado sexual, todo pecado que tú cometes afecta a otros. Afecta a tu familia, afecta a tu iglesia, afecta a tu lugar de trabajo, afecta a tu ciudad, porque formas parte de esos colectivos. ¿Eres consciente de eso? ¿Eres consciente también de que tu pecado es un grande mal contra Dios? Como dijo José, es un grande mal contra Dios, no es algo pequeño, no es algo para minimizar, es algo grande, es un grande mal contra Dios. ¿Tú eres consciente de eso? Porque el problema muchas veces es que como vemos el pecado como algo pequeño, como una mentirita blanca, como algo que no es tan grave, entonces lo practicamos. Entonces nos parece que es insignificante si decimos una mentirita, nos parece que es insignificante si de pronto cometemos fornicación, adulterio, eso no pasa nada, Dios me perdona. Si tú tienes esa actitud respecto al pecado, tú necesitas arrepentirte hoy. Y tú necesitas aprender, como José, que el pecado es un grande mal contra Dios y que el pecado es algo que tú debes rechazar con todas tus fuerzas. Y debes pedirle al Señor que Él te dé la misma gracia que tuvo José para huir del pecado y para huir a Dios. Tú estás permitiendo, voy a hablarle a los hombres, tú estás permitiendo que mujeres que no son tu esposa te hablen de forma indecorosa, te hablen de forma indecente. Tú estás siendo permisivo en esa área, tal vez por temor a perder tu trabajo, tal vez por temor a que pueda venir una consecuencia, que te vean como muy radical, muy legalista. Debemos ser personas radicales en cuanto al pecado. Dice Jesús que si es necesario arrancar nuestro ojo, es preferible entrar al reino de los cielos tuerto que con los dos ojos terminar en el infierno. Y obviamente es una hipérbole, pero la aplicación de la hipérbole es que debemos ser radicales con el pecado. No debemos dar lugar al diablo. ¿Tú estás huyendo de las tentaciones o las estás enfrentando creyendo que eres capaz? Es que yo ya puedo, yo eso, estoy tan rodeado de mujeres que ya no me hace nada. ¿Te estás creyendo fuerte? Ahí le dice que crea estar firme, mire que no caiga. Eres un cobarde espiritualmente, eres cobarde para huir de lo que sabes que es una tentación y para huir a Dios. Estás aplicando el principio del reemplazo, apartándote de lo que puede ser una tentación para tu vida, pero corriendo o siguiendo la paz, la verdad, la justicia, buscando llenarte de Dios. Saben que todo esto que estamos estudiando en la vida de José nos habla de todo lo que Dios puede hacer en la vida de un joven, y yo creo que los jóvenes deberíamos aprender mucho de este personaje, porque nos muestra que es posible ser joven y servir a Dios. Es posible ser joven y hacer cosas para la gloria de Dios. Tú puedes hacer eso si eres un joven que está escuchando este mensaje. Pero la clave de José en todo este capítulo es que estaba con Dios. Él no estaba solo. Él no estaba haciéndolo en sus propias fuerzas. Él no estaba simplemente luchando conforme a su prudencia, conforme a su sabiduría, sino que estaba siendo guiado en todo por Dios. Entonces pregúntate, ¿tú conoces a Dios? ¿Tú caminas con Dios? ¿Tú tienes una relación con Dios? ¿O simplemente tienes una relación con la iglesia? ¿O simplemente vienes aquí porque es domingo y hay que venir? Pero tú tienes una relación con Dios. Tú puedes decir que tú oras en serio. No simplemente la oración de la comida. No simplemente la oración cuando otros te ven. Tú oras en privado, en lo secreto. Tú tienes una relación con Dios. Tú te esfuerzas en esos medios de gracia. Tú le conoces a Él por medio de las Escrituras. Tú caminas con Dios. Tal vez hay personas aquí que simplemente han estado viviendo una religiosidad, un formalismo, pero están totalmente apartados de la comunión con Dios. Si ese es tu caso, la Biblia y el mensaje de Dios para ti hoy es que te arrepientas y vengas a Él. Tú puedes tener una relación con Dios, una relación real,
una relación tan real como la que José tuvo, la que capacitó a José para huir de la tentación, aun cuando la tentación era grande, aun cuando se estaba enfrentando a una mujer que probablemente era hermosa. Tú puedes tener ese tipo de relación con Dios. Isaías capítulo 1, verso 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay mucha gente que piensa: yo voy a acercarme a Dios cuando ya no esté pecando tanto, cuando sea un poco más digno de Él. Es que yo reconozco que en estos momentos todavía no puedo. Pero lo que el texto nos está diciendo hoy es: vengan, pónganse a cuentas. No tienen que limpiarse para que Dios los acepte. Tienen que venir con su suciedad ante Él. Y Él se encargará de hacer lo demás. Él se encargará de transformar. Él se encargará de que tus pecados, que pueden ser como rojos como el carmesí, vengan a ser como blanca lana. Pero no tienes que quitarte el carmesí para venir a Él. Tienes que arrepentirte. Tienes que entregarle tu corazón a Cristo, reconociendo que es en Él y solo en Él donde hay salvación. Si tú haces eso hoy, yo te puedo garantizar por la palabra de Dios que tú serás una nueva criatura. Que al corazón contrito y humillado no lo va a despreciar el Señor. Yo te puedo garantizar que tú serás sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es Dios mismo. Y Él empezará a morar en ti. Y tú empezarás a ver cambios constantes, continuos en tu vida. Y el Señor empezará a quitar todo ese pecado que es rojo como el carmesí y empezará a poner en ti la santidad, lo que a Él le agrada. Vamos a leer Efesios capítulo 1 y con eso ya termino. Efesios capítulo 1, en el versículo 13, dice ahí la palabra: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Nótese que no solamente es oír. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de Cristo, vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Hay que oír y hay que creer. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si tú has oído hoy el mensaje del Evangelio, ese mensaje que te dice: arrepiéntete de tus pecados, reconoce que has cometido un grande mal en contra de Dios, pero al mismo tiempo reconoce que Cristo es un gran Salvador, reconoce que por causa de su obra tú puedes ser salvo, porque lo único que puede salvar a un pecador como tú es un Salvador como Cristo. Un Salvador que vivió una vida perfecta. Un Salvador que no cometió ni un solo pecado y que siendo tan puro y tan limpio se entregó como cordero en la cruz del Calvario para poder darte la vida eterna. Para que tú, estando sucio, estando lleno de pecado, estando lleno de aquello que no le agrada al Señor, tú puedas ser transformado. Reconoce eso hoy. Reconócelo, no simplemente lo oigas. Porque para que esta promesa se aplique a tu vida, tú necesitas haber oído y haber creído. Cree en Cristo hoy. Cree en el Evangelio. Si tú haces eso, serás sellado con el Espíritu Santo, serás una nueva criatura y empezarás a vivir una vida que glorifique a Dios como tu Salvador. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a poder aplicar esto que hemos estudiado y que aquellos que no tienen una relación con Dios como José la tenía, que hoy sea el día de reconciliación para sus almas. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos ver la integridad de este joven José, este hombre que en sus 20s, este hombre que en plena flor de su juventud nos da testimonio, Señor. Este hombre que nos muestra que la integridad no depende del lugar en el que estamos. No depende de si estamos en nuestra zona de confort, en nuestra casa, o si estamos en medio de una nación pagana, donde se practica la idolatría y donde muchos están haciendo cosas que tú aborreces.
Gracias, Señor, porque a través de José tú nos muestras que es posible ser un joven y ser íntegro. Ser un joven y al mismo tiempo ser una persona que te glorifica a ti, trabajando con excelencia, trabajando con diligencia y haciendo, Señor, lo que tú nos has mandado hacer en tu palabra. Padre, oramos para que podamos aprender de su ejemplo, para que podamos huir también de las tentaciones. Vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente con contenido explícito, sexual, con contenido que quiere desviarnos, Señor, de lo que es tu voluntad para la sexualidad. Padre, oramos para que tú nos ayudes en medio de este mundo hostil a recordar estos principios, a recordar que el pecado es algo que no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a nuestro prójimo. Afecta en primer lugar a ti, Señor. Es algo que te ofende, es un grande mal. Es algo que debemos rechazar, así como tú rechazas, así como tú aborreces, Señor. Padre, ayúdanos a llenarnos de ti, porque es la única forma en que vamos a poder, Señor, ser íntegros en esa área sexual. También oramos, Señor, para que tú nos ayudes cuando lleguen las injusticias, cuando lleguen las adversidades de este mundo, que podamos recordar, Señor, que tú has prometido estar con nosotros y que si tú, Señor, eres quien nos sostiene, si tú estás con nosotros, aún la cárcel es un lugar de prosperidad para nuestras almas. Aún la aflicción, aún el dolor, aún la enfermedad, aún las situaciones difíciles, Señor, son oportunidades para que nuestra alma encuentre deleite en ti, Señor. Padre, oramos para que tú fortalezcas nuestras vidas espirituales y para que si hay personas aquí que tal vez no tienen una relación contigo, tal vez simplemente vienen a la iglesia porque es lo que le han dicho que se hace los domingos o porque es la costumbre tal vez en su casa. Padre, que tú uses este mensaje para traerles a ti, para llevarles a reconocer que han pecado, que han hecho cosas que tú aborreces y que por lo tanto, Señor, la única esperanza para sus almas, la única esperanza para sus vidas es que acepten a Cristo como único y suficiente Salvador. Es que sea Cristo quien les justifique por medio de la fe. Es que ellos puedan rendirse ante ti, Señor, reconociendo que solo tú eres, Señor, que solo tú puedes salvar, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos, sino es en Cristo Jesús. Padre, oramos para que seas tú obrando y transformando el corazón de aquellos que no te conocen y para que hoy sea un día de reconciliación, que hoy sea un día para que los pecadores se acerquen a ti, aún con sus pecados, aún con sus debilidades, aún con sus faltas, pero que reconozcan, Señor, que te necesitan y que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y por medio de tu gracia, santificándoles, limpiándoles, para llevarles a ver, Señor, lo que tú puedes hacer aún en la vida del más vil pecador, Señor. Padre, oramos para que tú nos lleves a vivir lo que estudiamos en esta iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.